Amados hermanos, es un gusto saludarles a la distancia. Siempre que tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes a través de este medio, siempre es un privilegio. Y bueno, en esta preciosa mañana queremos compartir contigo algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo te voy a invitar a que me acompañes a orar y que sea Él el que habla en nuestra vida. Amén. Vamos, sea bienvenida tú y tu familia. Llama a la familia, vamos a gozarnos en esta mañana. Oremos. Padre, gracias te damos primeramente por tu amor y tu misericordia, por la oportunidad que nos das de ponernos en tus manos. Gracias, habla a nuestro corazón, Señor, que sea tu Espíritu a través de tu palabra, hablando a nuestro interior, Señor, todo aquello que tú de una u otra manera tienes reservada para nuestra vida. Gracias porque eres bueno, Señor, toma el control de todo y haz conforme a tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Mire que algo que meditamos en esta semana era cuando nuestros padres nos dicen: hey, pon atención, escucha lo que te decimos. En ocasiones, cuando pequeños, cuando adolescentes, siempre una de las inquietudes de nuestros padres es que nosotros escuchemos sus consejos, siempre estemos, no solamente les escuchemos, sino que también seamos capaces de platicar, de poder tener una relación con ellos, una comunicación continua con ellos. Y mira, y así mismo es en la vida espiritual. Dios puede y quiere hablar siempre a nuestra vida, ¿sí? Y lo puede hacer mediante su espíritu, mediante las circunstancias de la vida, lo puede hacer a través de las personas, a través de su palabra, y lo puede hacer, hermano, lo puede hacer hasta de manera audible. Aún nos habla por simbolismos. Y mira, hay cosas, decía el apóstol Pablo, ahí en el apóstol Pedro, ahí en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16, decía: hay cosas que Dios te habla y posiblemente no entiendas. Dice el libro de segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire, el apóstol Pedro tenía bien claro que Dios puede hablar a través de la palabra, pero hay cosas que de alguna manera, hermano, van a ser difíciles que entendamos. A veces necesitamos de alguien que pueda, hermano, ayudarnos a guiarnos, fortalecernos. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos va a dirigir, hermano, cuando Dios quiere hablar a nuestra vida. Y hay cosas que, hermano, Dios tiene reservadas para darnos a conocer a su tiempo. Así como cuando éramos pequeños, ¿verdad?, nos hablaban de cosas que eran para los pequeños, para los adolescentes, para los jóvenes. Hoy ya como personas adultas ya nos hablan de situaciones que tienen que ver con la vida adulta. Asimismo, en la palabra decía, registró el apóstol Juan ahí en el capítulo 16 versículo 12 al 14, decía: decía el Señor, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay muchas cosas, hermano, que en su momento Dios hablará en nuestra vida. Conforme vayas conociendo sus promesas, vayamos conociéndole a Él hablará en nuestra vida de tal manera que vamos a entender muchas de las cosas que hoy posiblemente no entendamos, que hoy tiene reservadas para decirnos en el momento oportuno en nuestra vida. Amén. Y mire que muchas veces Dios permite muchas cosas con un propósito. Mire, muchas veces nos habla a nuestro corazón y nos dice: detente un momento y escucha mi voz. Detente un momento y escucha la voz de Dios. Vivimos una vida tan agitada, hermano, envuelto en tantas y tantas actividades, que muchas veces el mismo cristiano le cuesta trabajo detenerse un momento, hermano, para poder dejar que el Señor le hable. Nosotros siempre queremos hablar. Nos cuesta trabajo escuchar. Y muchas veces Dios quiere hablarnos.
Clamamos a Dios y nos desesperamos por la respuesta, pero Dios siempre va a dar su respuesta. Dios quiere que escuchemos, que abramos nuestro corazón para escucharle, que seamos pacientes. Y mire el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9, dice: oye Israel, Dios siempre quiere hablar a su pueblo. Dios, mire, la palabra, hermano, la palabra que Dios ha dejado, la ha dejado para que su pueblo pueda recibirla. Dios siempre va a hablar a su pueblo, siempre se dirige a su pueblo y anhela que su pueblo lo escuche. Y seguimos leyendo Deuteronomio 6 y dice: Jehová nuestro Dios, ¿sí? Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Aquí Moisés, ¿verdad?, hablaba al pueblo de Israel, hacía sentir, ¿verdad?, que era necesario ser parte, tener la identidad de Dios en nuestra vida, reconocer quién era para nosotros, quién es para nosotros, quién era para su pueblo. Jehová uno es, dice, nadie puede ocupar el lugar de Dios. Además dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, son para ti. Todo lo que el Señor habla, nos habla de manera personal. Nos habla de manera personal, nos habla como familia, nos habla como iglesia, pero siempre Dios querrá hablar a nuestra vida. Y dice: y la repetirás a tus hijos. Todo lo que el Señor habla, hermano, todos los principios que nos deja, todo lo que Dios marca en nuestra vida para seguirle, hermano, no solamente es para nuestra vida, es para que nosotros tengamos un legado, podamos, hermano, compartirlo con los que vienen, hermano, junto a nosotros, que son nuestra familia, nuestros hijos. Y seguimos leyendo, hermano, dice: y la repetirás a tus hijos. Y le digo, no solamente son para nosotras, estas tienen que ser legadas a nuestras generaciones. Dice: y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu cuello, en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, hermano, aquí te decía, serán parte de tu vida. Todo lo que hacemos, si vivamos, hermano, debe ser permeadas por la Escritura. Mire, Dios quiere hablar y empieza así su palabra, este capítulo 6 que leímos de Deuteronomios. Dice: oye Israel. Y Él quiere que nuestra vida, hermano, sea cubierta, que no haya ámbito en nuestra vida que no sea, hermano, tomada y ordenada por Dios. Cuando llegamos a los caminos del Señor, venimos, hermano, con un caos en nuestra vida, y el Señor empieza a poner un orden, empieza a mostrarnos en cada ámbito de nuestra vida qué es lo que necesitamos ir mejorando, porque eso es lo que el Señor anhela. Por eso Él anhela hablarnos, por eso es necesario que nos detengamos un momento en el camino, hermano, y escuchemos la voz de Dios. Y mires aquí donde está el primer punto. Dice: muchas veces las situaciones que vivimos nos llevan a blindar nuestro corazón. Mire, hay situaciones que pasamos en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, hermano, que en algún momento vienen a causar un daño en nuestro interior, que lo que hace es que blindamos nuestro corazón. Ni damos ni recibimos. O sea, el corazón se endurece al grado, hermano, que se cierra y no sabe dar. Y es aquí, hermano, muchas veces Dios habla en nuestro corazón. Por eso dice en su palabra: yo cambiaré ese corazón de piedra en uno de carne. Dios a través de su comunión con Él nos hace sensibles. Por eso nos dice: detente un momento y escucha la voz. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir a tu corazón? Por medio de su palabra, por medio de su espíritu, con lo que estás viviendo. A veces es necesario que aprendamos, hermano, a discernir lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida a través de las cosas que tenemos en nuestro alrededor, a través de las personas, a través de su palabra, a través de su espíritu. Dice el libro de Lucas capítulo 11, versículo 28, y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vea que determina, qué importante es. Tenemos que tener, hermanos, si blindamos nuestro corazón, simplemente, hermano, no vamos a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, recibir de Él y dejar que Él ministre nuestro corazón de tal manera, hermano, que llegue el momento en que todo lo que nosotros recibamos lo podamos poner por obra. Y oímos, hermano, ¿y por qué es que por qué podemos dar oídos a la voz de Dios? Hermano, porque creemos en Él, por fe. Y eso es lo que nos permite acercarnos a Él confiados.
Dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, vea usted cómo lo remarca el cronista del libro de los Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea, o sea, tenga fe de que ahí está Dios y que Él es galardonador de lo que le buscan. Y es aquí donde viene el punto número 2, reconocer que no solo nos habla, sino que anhela que nosotros, hermanos, le hablemos. Él siempre, hermano, Él siempre anhela que nos podamos detener en el camino, hermano, y no solamente aprendamos a escuchar, aprendamos a ver lo que Él quiere hablar a nuestra vida, sino que nosotros también le hablemos, y esto tiene que ver con una comunión. Por eso es necesario detenernos un momento en el camino, hermano, y acercarnos con fe para escuchar la voz de Dios. Solo con fe haremos las cosas, hermano, que son correctas de acuerdo a los principios, hermano, que hemos recibido del Señor. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. O sea, no te puedes acercar a Dios si no confías en Él. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente podemos acercarnos a Él si creemos, hermano. Por eso hace un momento leíamos, dice, es necesario que el que se acerca crea que le hay. Decía el apóstol Juan allí en 1 Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto, mire, Él anhela hablar a nuestro corazón, pero también anhela que tú y yo podamos estar en comunión con Él. Hablemos, hermano, nos pongamos en contacto con Él. Cuánto, mire, hermano, a través de la comunión con Él, no solamente Él escucha, sino que habla a nuestro corazón. Y eso se forma una relación íntima con el Señor. Y eso es lo que el Señor anhela. Por eso dice tu palabra que Él se revela, hermano, a los que le temen, ¿ya? Y tienen comunión íntima con Él. Hermano, es a ellos a los que se revela, es a ellos a los que habla, ¿sí? Pero por eso es necesario creer que nos escucha y creer que Él también puede hablarnos. Dice el libro de Jeremías capítulo 29, hermano, 29 versículo 2, entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Mira lo que decía el profeta Jeremías, del corazón de Dios a nuestra vida. Vas a invocar, hay tantas cosas que Dios quiere hablar en nuestra vida, que va a haber un momento en el cual, hermano, no solamente nos vamos a detener a escuchar lo que Él quiere hablarnos, sino que tendremos la oportunidad de platicar con Él, de hablarle, de invocarle. Y dice su palabra, y que vamos a ser movidos para acercarnos a Él, vamos a orar y Él nos oirá. Y es aquí, hermano, donde se presenta el punto número 3. El Señor anhela que estés en comunión con Él, porque solo así puedes escucharlo y Él puede hablarte. Y al momento de hablarte, Él podrá instruirte y al mismo tiempo bendecirte. Mire el Salmo 116, versículo 1 y 2, decía el salmista, amo a Jehová, pues Él oyó mi voz, oyó mis súplicas. Además de esto, inclinó su oído. Por lo tanto, dice, todos los días de mi vida voy a clamar a Él. Vea, hermano, cómo este hombre llamado David reconocía, hermano, que él podía platicar continuamente y él decidía, por eso dice, estaré con Él continuamente, todos los días de mi vida voy a invocarle. Y mire, hermano, dice Proverbios capítulo 4, versículo 10, dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Vea, Dios siempre va a anhelar que tú y yo, hermano, estemos en comunión con Él, no solamente para hablar a nuestro corazón, sino para que nosotros podamos hablarle a Él, podamos poner en sus manos, podamos encomendar. Mire, el Señor conoce nuestra necesidad, pero ama, y hermano, y se goza cuando tú y yo nos acercamos a Él con una confianza plena, sabiendo que Él escucha nuestro clamor. Amén. Y mire, hermano, y la Escritura nos muestra tanto ejemplos positivos como ejemplos negativos de hombres que supieron escucharle, pero también de hombres que no le escucharon. Y mire el libro de Génesis, nos narra cómo Adán y Eva platicaron con Dios, pero como que no prestaron atención a lo que habían platicado con Dios, porque no creyeron lo que Dios les había dicho. Por eso hubo duda, por eso aprovechó la duda el enemigo. ¿Para qué?
para que les hablara. Ellos dieron oídos a Satanás y por su causa el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por eso es necesario detenernos un momento en el camino, hermano, para poder escuchar la voz de Dios. Abraham escuchó cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? Sal de tu tierra y tu parentela y vas a ser padre de naciones. El libro de Génesis, en el capítulo 12, nos narra cómo este hombre llamado Abraham, hermano, escuchó la voz de Dios. Y dando lugar a que Dios, al llamado de Dios a su vida, llevar a cabo una instrucción, hermano, eso detonó, hermano, una gran bendición en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque le creyó, eso lo llevó a salir de su tierra y de su parentela, que era una tierra pagana, y luego, hermano, creer a la promesa que le dio, que él iba a ser padre de multitudes. Además de eso, llevar a cabo la tarea, hermano, que se lo encomendó, superando, hermano, su estado físico, pues tenía 86 años cuando tuvo a su hijo Isaac. Hermano, además de superar la burla de su esposa, porque siendo viejito decía, ¿cómo iban a tener hijos? Por eso allá en Génesis 18, versículos 11 y 12, hermano, nos muestra cómo este hombre llamado Abraham, hermano, alcanzó la promesa. Y de él, hermano, el padre de generaciones. Él fue, pero escuchó la voz de Dios y creyó, hermano, y lo puso por obra. Y eso es lo que el Señor anhela en nuestra vida. No solo que lo escuchemos, sino que creamos. Y va a detonar una gran bendición en nuestra vida, como lo hizo en la vida de Abraham. ¿Sí? Por eso le decía también, le dice a David, detente un momento y escucha la voz de Dios. David tuvo que escuchar la voz de Dios, creerla y aplicarla, hermano. Aplicar lo que él había aprendido en una comunión continua con él. Eso le permitió a David, hermano, no solamente enfrentar a sus hermanos, enfrentar, hermano, a gigante, perdonar al rey Saúl que lo trató de matar en muchas ocasiones, valorar a su gente, hermano, cuando él deseó tomar agua de un lugar y sus hombres fueron a buscarlo a pesar de que era terreno enemigo, y cuando se la traen él dice, voy a honrar a mis hombres porque fueron valientes e ir a buscar al agua. Y no solo eso, hermano, mire, el escuchar la voz de Dios, creerle y aplicar los principios que había aprendido, lo llevó, hermano, a que aquellos hombres que habían llegado con él a la cueva del Adulán, que dice la escritura que eran endeudados, angustiados de espíritu, que tenían, mira, hermano, era el equipo más terrible que podían tener, que llegaron a la cueva de Adulán y fue puesto por jefe de ellos. ¿Qué hizo? Esos hombres que él instruyó, preparó para que más adelante fueran, hermanos, los valientes de David. Mire usted, este hombre supo detenerse un momento en el camino y siempre escuchar la voz, así como lo hizo Abraham. Mire otro ejemplo, el joven Samuel. Le dice el Señor, detente un momento, Samuel, quiero hablar a tu corazón. Y mire usted, el joven Samuel escuchó a Dios. Aunque en la primera ocasión que fue llamado, él atendió a Elí, fue con Elí. Pero cuando después que Elí, el sacerdote Elí lo instruyó, le dijo, cuando vuelvas a hablar, tú vas a entender esto, que el que habla a tu corazón es Dios. A partir de ese momento escuchó la voz de Dios, hermano, y se dejó guiar y llegar a ser, hermano, el más grande profeta del pueblo de Israel. Al grado, hermano, que fue íntegro, porque dice la escritura que no dejó caer ninguna palabra de lo que fue instruido por Dios a su corazón. Ahí en 1 Samuel capítulo 3 versículos 19 y 20 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba, o sea, todo el territorio, hermano, de Israel y aún de los enemigos, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Mire usted, hermano, supo detenerse en el momento en el que Dios hablaba a su corazón. Otro ejemplo, hermano, Josué. Josué asume liderazgo, cruza el río Jordán y se encuentra en el primer obstáculo para continuar y tomar la tierra de Canaán. Y ese obstáculo, hermano, eran los muros de la ciudad de Jericó. Pero dice el libro de Josué capítulo 6 versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Oh, hermano, estaba pero completamente sellada, blindada esa ciudad de Jericó. Pero Dios habla a Josué
Y le da las indicaciones, las cuales, hermano, no eran así cualquier instrucción de manera normal, pero venían de Dios. Y este líder escuchó, creyó y marchó. No se quedó parado, lo realizó. Y Dios dice su palabra, porque ellos tenían que dar 7 vueltas cantando, hermano, alabando a Dios, y con los sacerdotes llevando el arca alrededor de la ciudad, pasando una. Y la 7ª vez, cuando ellos, hermanos, se levantaron alabando con poder, dice la Escritura que los muros cayeron. Ahí en Josué capítulo 6, versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo, hermano, oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Mire usted, hermano, mire usted, dentro de las indicaciones que Dios daba a José, era llevar el arca, ser llevada el arca por los sacerdotes, y la presencia de Dios iría con ellos. Y todos, hermano, y darían las 7 vueltas, alabando a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Y los muros cayeron. Pero qué diferente, hermano, cuando no se escucha lo que Dios quiere hablar. Cuando se sigue, se hacen las cosas confiando en su propia opinión. Mire, aquí dice en el libro de Josué que iban los sacerdotes, hermano, llevando el arca, iban alabando a Dios, iba el pueblo alabando a Dios y llevaban el arca. Pero qué diferente, hermano, qué diferente, y nos dice el libro de 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Mire usted, los hijos de Elí llevaron el arca a la guerra y perdieron con los filisteos. Y hermano, y esa fue la sentencia de muerte para ellos y su padre. Vea usted, dice 1 Samuel 4, 4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto que Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Mire usted, llevaron el arca del pacto a la guerra. Dios no les había pedido eso. Ellos lo decidieron hacer por su propia cuenta. Y dice el capítulo 4, versículos 10 y 11 de 1 Samuel: pelearon pues los filisteos Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Mire usted, hermano, tomar una decisión a la ligera lo llevó a firmar su sentencia. Murieron allí en plena guerra. Dios no les había mandado a llevar el arca. Lo hicieron por su propia cuenta. No supieron escuchar la voz de Dios. Pero qué diferente con Josué, que escuchó la voz de Dios, y Dios le dijo: marchen con el arca. Y mire, cuando seguimos, hermano, la instrucción de Dios, hermano, Dios siempre va a bendecir. Pero cuando nos movemos por nuestra propia cuenta, bajo nuestra propia opinión, hermano, muchas veces no vamos a poder avanzar, ¿sí? Y mire, hermano, por eso en esta mañana Dios me ha puesto en mi corazón decirte: detente un momento, escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida? ¿Cuántos sueños, cuántos proyectos, cuántos anhelos Dios ha puesto en tu corazón? Dios pone los sueños y abre las puertas, hermano, pero a ti y a mí nos toca tomar las decisiones bajo la dirección de Él. Tal vez en los proyectos nos encontremos con un obstáculo como Jericó. Pero mire, hermano, si escuchamos la voz de Dios, creemos y ponemos por obra lo que hemos aprendido, hermano, Dios nos habrá de bendecir en gran manera. Podrán parecer muy difíciles las situaciones que vamos a enfrentar, pero si creemos, hermano, porque eso es lo que anhela el Señor, veremos una gran bendición. Por eso te digo en esta mañana, Dios te está diciendo: detente un momento en tu caminar y medita en lo que Dios quiere hablar a tu vida, lo que Dios quiere hablar a tu familia, lo que Dios quiere hablar a tu ministerio, lo que Dios quiere hablar, hermano, a tu espíritu. Yo te voy a invitar a que podamos orar. Dios conoce, hermano, nuestro caminar. Dios sabe si nos hemos encontrado contra un Jericó, contra un obstáculo, pero Dios en esta mañana quiere quitar ese obstáculo y quiere hablar a tu corazón.
Padre bendito, en esta hora te damos gracias, primeramente por tu amor y por tu misericordia. Creemos, Señor, que tú hablas a nuestra vida, pero también nos escuchas, Padre. En esta mañana, Señor, nos ponemos a cuenta contigo, porque el anhelo, Señor, que tenemos en nuestro corazón es seguir avanzando, Señor, es seguir, Señor, caminando como es digno de ti, Señor. Motiva nuestro corazón, líbranos, Señor, de detenernos, líbranos, Señor, de ser nosotros mismos el obstáculo para crecer en tus caminos, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de cada hogar, de cada familia, de cada hermano, de cada hermana, de cada ministro, Señor, que pueda estar escuchando este mensaje. Señor, es necesario detenernos un momento y dar lugar a que tú hables a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Siempre es un privilegio poder dar lugar a la obra del Espíritu. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Padre bendito, en esta hora te damos gracias. Primeramente por tu amor y por tu misericordia, por la gran oportunidad que nos da de ponernos en tus manos. Bendice, Padre, cada mano que se extiende al alfolí. Bendice toda mano que Señor, actúa a favor, Señor, y con generosidad para tu obra. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos cada mano que se extiende al alfolí, y aquellos que no lo puedan hacer, tú también ya sabes, Señor. En el nombre de Cristo, amén y pues gloria a Dios, hermanos. Solamente algunos avisos. Te recordamos que ya estamos haciendo nuestros cultos presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana en la calle principal de la colonia Presidentes, hermano, en el lote número 3. Ahí estamos. Todos los domingos de la mañana te esperamos juntamente con tu familia, y quiero recordar que tenemos todo el protocolo y el cuidado de acceso, hermano, para también cuidar de tu salud. Amén. Y bueno, si estos mensajes son de bendición a tu vida, también te invitamos a que los compartas. Compártelo con tu familia, compártelo con los amigos, ¿sí? Y además, hermano, te invitamos a que, hermano, puedas conectarte con nosotros también durante la semana, ¿verdad? Quedan los mensajes para que si tú quieres volverlos a escuchar, ahí puedas. Sabemos que el Señor habla a nuestra vida, tanto a través del Facebook como a través de YouTube. Así que, hermano, Dios te bendiga. Es un privilegio poder, hermano, dirigirnos a ti. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre a creer. Ayúdanos siempre a acercarnos a ti confiados. Saber que tú hablas a nuestra vida y que siempre hablarás lo mejor para nosotros. Porque tú tienes planes de bien y no de mal. Al contrario, ayúdanos a caminar. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que nos has enseñado siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.